amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy un programa maravilloso de colección, pero antes de pasar a este querido invitado, le mando un beso gigante a Mariana, que vengo de allá, estilista, peluquería maravillosa, recomendable. Les dejo el celular 092-638-066. 092-638-066. Me hizo un tratamiento de queratina maravilloso. Y estás invitado, Néstor, a hidratar tu cabello. Néstor, bienvenido. Qué placer compartir este programa contigo. Un gustazo enorme volver a charlar contigo después de una pila de tiempo, ¿no? Así como un año, no sé cuánto hace. Pero bueno. Pasa el tiempo, Pasa el ¿no? tiempo, se va, sí, se va. Y seguimos en cuentos, en historias, y seguimos haciendo historia. Seguimos siendo historia. Bueno, todavía sigo presentando el libro más reciente, Historias bajo la historia. Estuve en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Precioso esa charla, qué linda que estuvo, Néstor. La verdad que sí, bellísima. Y bueno. Y ese libro lo adaptaste a los chicos. Ese libro no es que lo haya adaptado a los chicos. La editorial encontró que muchos de los lectores, un porcentaje enorme de lectores, son gente joven, lo cual muy joven. ¡Qué alegría!, lo ¿no? Cual para mí es un orgullo, Claro. Primero que nada porque contradice ese mito que anda por ahí que dice que a los jóvenes de no ahora no les interesa nada, que no esté adentro de su celular. Claro. Y la verdad es que no es así. En realidad, muchas veces, sobre todo en el ámbito educativo, en todos los órdenes, me parece que somos nosotros quienes no hemos encontrado el modo de acercarnos a los intereses, a ellos, exacto, a los intereses que realmente tienen. Pero cuando uno logra dar en esa tecla, el entusiasmo es gigante. De hecho, bueno, pues buena parte de mi trabajo hoy pasa por charlas con estudiantes, con gurises de escuela incluso, que a mí me aterra. Hablar con gurises chiquitos, me aterra porque siempre me imagino que se van a aburrir espantosamente y Claro. no, la verdad que les encanta y lo pasan fenómeno. Qué lindo, qué lindo. Y qué lindo escuchar la historia de otra manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que está tan tergiversada, más que tergiversada, yo no me gusta abusar un poco de esas palabras cliché, pero está recortada. Recortada quiere decir que aprendemos una historia en el liceo que con razón nos hace bostezar un poco a todos en el salón de clase. Y como tú dijiste en esa charla, ¿no? Nos cuentan una parte, historia universal. Historia universal, mirá vos, la historia universal resulta que no es la historia del universo, no tiene nada que ver con la historia del universo. En realidad es la historia de un rinconcito chiquitito, digamos, del globo terráqueo, que se llama Europa, y el resto parece que no tiene historia. El resto parece que es una entelequia, continentes enteros que no tenemos la menor idea de qué pasó allí, qué sé yo, en Oceanía, por ejemplo, no sabemos lo que pasó en los últimos 16.000 años de historia, y vaya si pasaron cosas en Oceanía. Los más imponentes navegantes de toda la historia de la humanidad fueron los polinesios, digamos. Pero no sabemos nada de eso porque parece que no importa. No importa la historia de África, y a pesar de que tenemos un tremendo pedazo de África alrededor nuestro, conviviendo con nosotros, no sabemos nada. Han habido culturas absolutamente asombrosas en el corazón del África negra a lo largo de muchos siglos, culturas incluso más antiguas que la egipcia, de las que los propios egipcios aprendieron una pila de cosas. Mira y vos. Sin embargo, no hemos tenido la menor noticia de todo eso.
ni siquiera de América, que es nuestro propio continente. Parece que la historia acá empezó cuando llegaron ellos, digamos. Con Colón. Exacto. Antes de eso es precolombino, es una especie de Claro. prehistoria que no dice nada de los 100 millones de personas que vivían en América cuando llegaron los europeos por primera vez. Menos de un siglo después, quedaba 1 de cada 10. El resto estaban muertos. Qué disparate. Por las pestes, por la explotación, bueno, en fin. No dicen nada tampoco de la diversidad increíble de culturas, muchas de las cuales se extinguieron, digamos, con su gente a la llegada de los conquistadores europeos. Nos presentan una gesta, digamos, de la conquista de América, como para que nos sintamos orgullosos de haber sido conquistados, digamos, Y agradeciendo y todavía. agradeciendo que nos trajeron la civilización. Estamos hablando de que, no sé, por ponerte un ejemplo cualquiera, cuando los europeos llegaron a América, en Europa estaban quemando vivo en una plaza pública a Giordano Bruno por andar diciendo que hay otros mundos además de este. Y llegaron a una América en la que, en la ciudad de Tikal, en Mesoamérica, se hacían congresos de astronomía desde hacía por lo menos 200 años. Ya, para que tengas una idea. Impresionante. Aquí, a la llegada de los conquistadores europeos, los mexicas habían calculado la elipse de Venus. La trayectoria de Venus hace una vuelta, digamos, medio extraña, de forma elíptica, y habían hecho el cálculo tan preciso, sin ningún telescopio ni nada, ningún instrumento, mirando las estrellas y nada más. Tan preciso que recién se vino a superar en pleno siglo XX cuando se inventaron los relojes atómicos. Y los libros de historia nos quieren hacer creer que nos trajeron la civilización a América, digamos. Es que hasta hace poco teníamos el Día de la Raza, el 2. Uy, sí, ¿te acordás? El 12 de octubre. El día del descubrimiento. Descubrieron. Bueno, pues de descubrimientos así de truchos está repleto todo. Colón murió creyendo que estaba en la India. Y eso después de que se convenció, de que lograron convencerlo de que no había llegado a la China. Digamos, nunca supo que había estado en un continente completamente desconocido para ellos. De descubridores truchos hay cantidades increíbles. Pearby, por ejemplo, un explorador norteamericano financiado por la National Geographic Society, en 1916 anunció al mundo entero, para asombro de la humanidad, que había alcanzado el Polo Norte. Por primera vez en la historia se había puesto una huella humana en el suelo norte. En realidad jamás llegó ahí. Robert Peary se dio vuelta y se volvió a su casa, porque se ve que hacía un frío bárbaro, Dijo, 250 no, kilómetros antes de llegar al Polo Norte. Por supuesto, le sacó unas fotos con una banderita clavada en el hielo y esas cosas, y volvió a su casa y murió rico y famoso por haber sido el descubridor del Polo Norte. Te cuento una anécdota, si querés, de este tipo, de cómo se inventan descubridores truchos, digamos. A principios del siglo XX, se hizo extremadamente famoso en todo el mundo por el asombroso descubrimiento que había logrado un profesor de la Universidad de Harvard llamado Hiram Bingham III. Tomá. Con ese nombre ya era como para ser famoso, nomás con el nombre. Resulta que Hiram Bingham III había descubierto la ciudad perdida de los incas, Machu Picchu. Fíjate vos. Él había estado por allí, había sacado algunas fotos provisorias solamente para convencer a la misma National Geographic Society para que le financiara una expedición como la gente, para que pudiese anunciarse al mundo el descubrimiento de la ciudad perdida. Y ellos tener la primicia. Y ellos, por supuesto, tener la primicia.
A nadie le llamó la atención, a nadie le llamó la atención que el relato del propio Hiram Bingham III decía que lo había llevado a la ciudad un niño, Pablito Ricarte, Pablito Ricarte, Mira, que era de una Pablito. del hijo de una de las familias que vivían ahí en la vuelta Claro, de la un ciudad, digamos, vecino. un vecino, ahí, qué sé yo. Eh, Tampoco le comunicó a nadie dos detalles igual de deliciosos. Primero, que cuando llegó a la ciudad había gente en pila ahí. Son familias campesinas, digamos, que todavía aprovechan las edificaciones antiguas de los incas para vivir o como pequeños depósitos, qué sé yo, para su trabajo de labranza. Ujú. Me imagino que el profesor Bingham les habrá pedido que se corrieran, digamos, para no estorbar, porque estaba descubriendo la ciudad. Digamos. Claro. Y, Los pero vengo a descubrir. ahí va, exacto. Con permiso, no molesten. Pero lo más interesante es que tampoco le contó a nadie que cuando llegó por primera vez a la ciudad, había un graffiti en uno de los muros. No te puedo Sí, creer. había Yo estuve aquí. ¿Qué faltaba decir? Yo había un estuve aquí. graffiti en uno de los muros, decía prácticamente eso, ahora te cuento. Resulta que el tipo, por supuesto, le pasó una esponjita antes de sacar las fotos, digamos, para convencer. Pero resulta que cuando la National Geographic efectivamente, a través de su revista, comunicó al mundo el asombroso descubrimiento que hizo aplaudir a la humanidad entera, tuvieron el descuido de publicar algunas de aquellas primeras fotos que había sacado Hiram Bingham, en una de las cuales es clarísimo en el muro del Templo de las Tres Ventanas, el graffiti, que todavía no lo habían borrado, digamos, antes de sacar la foto, apareció en el artículo. Nadie se preocupó de mirar, como cualquiera sabe, un descubrimiento científico de alto valor arqueológico Claro. no puede ser hecho por un indio del campo, está claro, digamos, ¿no? Pero el graffiti claramente, que aparece en la foto, dice Lizárraga, 1902. No. Es decir, había estado 9 años antes que Hiram Bingham III, había estado el amigo Lizárraga. Antonio Lizárraga era un pequeño hacendado, tenía una chacrita por allí cerca, y había llegado hasta ahí 9 años antes que Hiram Bingham para buscar algún tipo de tierras nuevas, digamos, donde cultivar, donde seguir haciendo su trabajo. Y se topó con la ciudad y dejó yo estoy aquí, recuerdo, digamos, yo claro. estoy aquí. Bueno, pues nada de todo eso. Hiram Bingham III sí que no perdió el tiempo en absoluto. Se llevó 25.000 piezas arqueológicas de inmenso valor, las sacó del país y se las vendió a la Universidad de Harvard. Murió, pero inmerso en una fortuna asombrosa, además de la admiración, digamos, del mundo entero. Claro, y el éxito mundial. Absolutamente, ¿no? Incluso en el mismísimo Perú, la avenida que lleva desde el Cusco a Machu Picchu se llama Hiram Bingham III. No te puedo creer. Así es como la cultura occidental y inventa la exploradores truchos. Y esa es la historia que conocemos, digamos, esa versión increíblemente sesgada de la historia. No sabemos nada sobre, yo te decía, de África. Yo me largo a hablar, vamos a pararme, Claudia, porque viste que yo soy un hablador incorregible. Yo me pongo a escucharte y también me parece maravilloso. Claro. Mira, te tiro un par de datos interesantes. Vos te debes acordar, y los oyentes también, de que en la Biblia hay una célebre disputa, digamos, entre el faraón, en este caso Ramsés II, con Moisés, que terminó con la liberación de los esclavos judíos de Egipto, el cruce del Mar Rojo, aquel medio espectacular que presentó las películas. Esa no es la única oportunidad en que un faraón de Egipto se nombra en la Biblia. Hay varios lugares, digamos, varios libros que nombran faraones egipcios. Pero hay uno solo,
en que el faraón se nombra con su nombre, ¿ya? Y además se le atribuye prácticamente la salvación del pueblo judío. Es en el Libro de los Reyes. Ajá. Dice que los asirios, que eran una cultura reconocida por los sanguinarios, es un lugar donde llegaban, degollaban literalmente a todo el mundo, a quedarse con las tierras, invadió el territorio judío, y que jamás hubieran sobrevivido los judíos de no haber sido por la intervención del faraón de Egipto. Pero ese faraón es completamente desconocido, y es completamente desconocido por un solo motivo, porque era completamente negro, como la noche del desierto. Nunca nos dijeron que había faraón. ¿Vos alguna vez viste una No, foto de un faraón negro? no. Ya. Bueno, pues no es uno, fue toda la 25ª dinastía de Ah, faraones de Egipto, que en realidad eran procedentes de un reino y de una cultura maravillosa que se llamaba Nubia. Los nubios eran vecinos al sur, digamos, y eran un país negro. claro. Para que tengas una idea, cuando a alguien se le ocurrió que quedaría linda una pirámide en Egipto, en Nubia ya había edificios de más de 30 metros de altura. Muchos de ellos sobreviven hasta el día de hoy, y estamos hablando de 5.000 años atrás. Sí, La cultura nubia era absolutamente fascinante, pero en realidad los egipcios los envidiaban, entre otras cosas, porque Nubia tenía las minas de oro más importantes de toda la región. mira vos. Y con el tren de vida que tenían los faraones y las ideas Los expansionistas y las guerras y qué sé yo, necesitaban mucho oro. Así que fue Tutmosis III, faraón de Egipto, el que se le ocurrió que había que invadir Nubia. Reunió a todo su ejército, aprovechó un momento en que había una crisis social muy fuerte en Egipto, digamos, para decir, bueno, aquí resuelvo todo de un plumazo, e invadió el territorio nubio. Le salió todo patas arriba. Los egipcios, que estaban en una situación un poco menos que una guerra civil, que perfectamente podría haber acabado literalmente con el imperio egipcio, se aprovecharon que el ejército no estaba, digamos, y terminaron tomando el poder, se generó una cosa muy sangrienta, y eso, por supuesto, debilitó la campaña de Tutmosis en Nubia, lo que provocó que los nubios no solo lo sacaran del país, sino que en poco tiempo llegaran hasta Tebas y asumieron el trono, ni más ni menos de Egipto, digamos. Así o sea que podemos decir que se las vio negras. Tal cual, exactamente. Exactamente. Así se inició la 25ª dinastía de faraones de Egipto. Y hay que decir que durante el siglo y pico en que los faraones negros gobernaron Egipto, no volvió a haber guerras civiles. Se reactivó la arquitectura egipcia que había estado detenida durante más de un siglo, y hubo un florecimiento de la producción agrícola en Egipto. O sea, fue un muy buen excelente periodo de la historia, digamos, excelente periodo de la historia. 5 faraones egipcios eran negros. Y de eso no supimos nada. No supimos nada. Fíjate vos, qué curioso, no fueron los egipcios los que los borraron de la historia. De hecho, hay muchísimas inscripciones en los templos egipcios que hablan de los faraones de lo que ellos llamaban el reino de Kush, que era Nubia. En realidad, los que los borraron de un plumazo fueron los invasores europeos, muchos siglos después. Porque imagínate que nunca hubieran podido justificar la esclavización primero del África negra, y el reparto vergonzoso, además, que se hizo a mediados del siglo XIX en Alemania, de todo el territorio de África,
si hubieran reconocido que en Claro. la historia de África había civilizaciones de un avance absolutamente asombroso. Y de buen funcionamiento, ¿no? Totalmente, claro. Algunas de las civilizaciones más ricas de la historia, Mali, por ejemplo. En Mali, en Mali se aprobó la primera declaración de derechos humanos de la historia, 300 años antes de la Revolución Francesa. No sabemos nada sobre todo eso, no sabemos nada sobre muchísimas cosas más. La verdad es que la historia es un océano apasionante de navegar, siempre y cuando zafemos del cuentito miserable de la historia que nos tiran en la escuela y en el liceo como si fuese la historia del universo. Y abramos el panorama y bueno, ya hoy contigo sabemos un poquito más, ¿no? Ah, sí, Buscar claro, bueno, pues información. Historias bajo la historia, además está para eso, digamos. En realidad, Historias bajo la historia, este último libro mío, que espero que no sea el último, yo hago ese chiste. Este es tu Sí. último libro, espero que no. Cierto. Historias bajo la historia es justamente eso, una colección de 60 y pico de postales históricas, muy breves, Claro. relatos muy cortitos, pero elegidos cuidadosamente para que destapen las patas de la sota que se esconden en la historia que aprendimos en la escuela. Es un aperitivo porque van a venir más. Hoy eso espero que sí, porque Por además la gente me lo está exigiendo ya. Por ¿no? Gente supuesto. me está exigiendo ya una segunda parte o una continuidad por esta línea, digamos. Tengo idea que vas a hacer una actividad el mes que viene, ¿puede ser? Pues puede ser muchas actividades el mes que viene y este también, digamos, pero sí, bueno, mira, el mes que viene lo que tenemos es durante los 4 miércoles de agosto Esa, sí, sí. lo que llamamos Cátedra Libre. ¿Qué es la Cátedra Libre? Es un curso muy simple, son 2 horas a la semana, los días miércoles, donde el tema central es el lenguaje perdido de las historias. Es decir, ¿por qué las historias son capaces de sobrevivir en la memoria de un pueblo a lo largo de décadas, siglos, incluso milenios, sin ser jamás escritas, flotando en el aire? Tiene que haber, imagínate vos, necesidades muy poderosas de las comunidades humanas como para que una generación tras otra la gente se esfuerce por evitar que se olviden, digamos. ¿Qué necesidades son esas? ¿Cómo comprender ese trasfondo de las historias populares de tradición oral? Y sobre todo, cómo incorporarlas a nuestras formas de comunicación cotidiana, a nuestras acciones educativas en todos los campos, en casa, con los hijos, en el salón de clase, con los vecinos, en la organización, qué sé yo. El relato de historia sigue siendo uno de los recursos pedagógicos más poderosos que ha creado la historia humana, aunque esté completamente desvalorizado y escondido detrás de eso que nos venden, que son pantallas y algoritmos que nos terminan haciendo más esclavos todavía de lo que somos. Y nos volvemos como individualistas, en cambio, cuando vamos y el te relato escuchamos. Oral siempre es colectivo, siempre. Lo primero que digo en esos cursos es una energía que se potencia, ¿no? Exacto, porque a diferencia de lo escrito, el relato oral siempre es un fenómeno colectivo. Ahí está. Cuando yo escribo en solitario, aunque lo guarde, digamos, en un cajón, digamos, y nunca más lo lea nadie, el cuento existe, ¿ya? Pero el cuento oral no tiene sentido si no hay un otro. Y ese otro no es un mero oyente, una especie de oído, un micrófono, digamos, humano. Es mucho más que eso. Porque lo va a repicar también, Porque ¿no? no solo porque lo va a repicar, sino porque además interactúa con quien cuenta la historia. Habrá momentos en que el que está escuchando sonríe o pone cara de miedo, o hace un gesto, o hace una pregunta, y todo eso interviene en el relato y lo modifica, a veces fuertemente. Entonces, el relato oral es siempre una construcción de por lo menos 2.
Es un fenómeno siempre colectivo. Por eso no hay manera de atraparlo y destruirlo. Vos podés quemar libros como hacían los nazis o como se ha hecho a lo largo de la historia tantas veces, empezaron los romanos en Alejandría, pero no podés quemar un relato oral. No se puede meter preso un relato oral, porque lo cuento yo y mañana lo contás vos y pasado lo cuenta tu vecino y es imposible controlarlo, claro, digamos. Entonces, una de las maravillas, una de las bellezas increíbles del relato oral es que a lo largo de la historia se ha puesto, si se quiere, en la vereda opuesta del lenguaje escrito. Eso no es culpa de la escritura, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que la escritura nació. Mira, hay dos hipótesis sobre dónde y cómo nació la escritura. Una de ellas tiene que ver con las culturas más antiguas de Mesopotamia, sobre todo la cultura sumeria. Es la primera forma de escritura que hemos conocido. Pero al parecer, ahora hay algunas hipótesis de que podría haber sido en Egipto, mucho tiempo antes de que existiera el Egipto faraónico que conocemos ahora. En tiempos de un rey que se creía mítico, digamos, el rey Escorpión. Hay alguna película por ahí de Hollywood, sí, que los de Hollywood atrapan todo, sí, que al parecer ordenó un lenguaje en el que pudieran ponerse por escrito las leyes del reino. Lo mismo pasó en Mesopotamia. La primera cosa escrita que conocemos en aquel antiguo lenguaje escrito cuneiforme son también tablas de la ley. Es decir, la escritura se inventó para obligar a respetar la ley. Mira, ¿ya? Nunca la había visto desde ese punto. Sí, también el código de Hammurabi, famoso, digamos, una de las más antiguas cosas escritas que disponemos, que a esta altura ya tenemos 6 o 7.000 años, fue efectivamente una tabla de leyes, el código de Hammurabi. Desde ese entonces, eso tiñó, si se quiere, a la escritura. La Iglesia jamás permitió, digamos, que los pueblos conocieran el contenido, siquiera de la Biblia, digamos, claro, mucho menos de los libros. Los libros estaban prácticamente prohibidos en toda Europa para las clases populares. No se enseñaba a leer, no se permitía. La ignorancia. ¿No? Exacto, la ignorancia es un modo de promover de contener, el dominio. Claro. El dominio, exacto. Imagínate que esa idea duró tanto y era tan poderosa, esa idea de que la escritura es un recurso al servicio de los poderosos, que cuando los conquistadores llegaron a América, 6 años después del primer viaje de Colón, ya había una imprenta en México vomitando una Biblia atrás de la otra. Digamos. En Otavalo, en el siglo XVIII, en 1733, hubo una rebelión indígena. Otavalo es un puerto de lo que ahora es Ecuador. Resulta que en esa rebelión indígena, cuando los pueblos originarios, digamos, de la región, reconquistaron el poder y lograron meter presos a las autoridades europeas, españolas, la primera medida que tomaron fue prenderle fuego a todo lo que estuviera escrito. Ellos sabían que todo lo escrito era en realidad una herramienta de dominación. Claro. Te decía, por supuesto, yo también escribo, es decir, no es que esté en contra de la escritura en absoluto, digamos, pero por algún motivo se nos ha ocultado, digamos, la escritura, las múltiples escrituras que había en América antes de la llegada de los europeos. Yo aprendí en la escuela que los pueblos americanos no sabían escribir, ¿ya? Es mentira, había muchas formas de escritura, miles y miles de libros. Desde la cultura maya hasta la mexica, olmeca y tolteca fueron quemados, destruidos por Bernardo Sahagún en México en pleno siglo XVI. De todos los códices mayas, solo sobrevivieron 9 y están todos en Europa. ¿Ya? De esos 9 libros sacamos todo lo que sabemos sobre la cultura maya, imagínate.
Impresionante. Podría darte muchísimos ejemplos, pero en ese mismo marco la oralidad se situó siempre enfrente, como un lenguaje liberador, como algo que no puede ser atrapado ni dominado, como algo que es propio de los pueblos, que flota en el aire, no hay manera de quemarlo, destruirlo o meterlo preso. Y esa misma idea sobrevive hasta el día de hoy. Y por eso muchos de los contenidos de alguna manera prohibidos en el orden jerárquico, institucional, moderno, incluso solo sobreviven en relatos escritos, en relatos orales. Y bueno, ¿y de eso se va a tratar la charla? Claro, eso es, mira. ¿Dónde la vas a hacer? Agárrate fuerte, agárrate fuerte. Va a ser en los salones del NH Columbia, ni más ni menos. Hicimos un pacto, no sabes lo que es estar en uno de esos salones, es una cosa alucinante, la vista, digamos, eso, ¿no? la vista al mar, el lugar, es un lugar verdaderamente imponente, un edificio bellísimo. ¿Y en qué horario? Y eso va a ser a partir de las 19 horas. En salones todos los miércoles. Termino la radio y puedo ir para ahí. Absolutamente, claro, si querés, y todos los oyentes también. Por supuesto. Para participar, no hay más que buscar Montevideo Secreto en las redes, en Instagram, Facebook, etc. O escribir WhatsApp al 092-173-353. Lo repito por las dudas, 092-173-353. Si acceden a Montevideo Secreto en cualquier red, también van a encontrar ahí este mismo número. Escriben allí un WhatsApp y piden la información adicional, programa, materia, costos muy populares, muy razonables, digamos, para un curso de 8 horas, digamos, 4 miércoles. Y maravilloso, Néstor. Y estamos preparando también, esta es preciosa, después de una experiencia memorable, una vez más, en el Castillo Pitamile, ni más ni menos, durante las celebraciones de San Juan. Que estaban agotadas cuando yo quise reservar. Agotamos 3 restaurantes enteros, 3 días seguidos, Qué digamos. Maravilla. No seguimos haciendo, porque si no era como festejar la Navidad el 15 de febrero. San Juan ya fue. Claro, pero en realidad fue una experiencia verdaderamente alucinante, la gente nos está pidiendo más, así que vamos por más. La próxima es la fiesta de la primavera. ¡Ay, qué lindo! Primaveras, equinoccios de leyendas, se llama la actividad, donde, compartimos relatos asociados al significado popular de la primavera en todas las culturas del mundo, junto con música, rituales, qué sé yo, no sé. ¡Ay, qué lindo! En torno al Castillo Pitamilio. Otro lugar maravilloso. Absolutamente imponente. Místico. Bueno, Néstor, vamos a una tandita. Dale. Y volvemos enseguida y a ver qué me podrás contar. Vamos a ver. Qué sé yo, algo se nos va a ocurrir. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano. Aloe of Uruguay, el aloe uruguayo bebible. Deja de sufrir por la gastritis, acidez y reflujo. Además nutre, depura y alcaliniza el organismo, aumenta las defensas. Lo consigues en aromas y sabores naturales. Envíos a todo el país. WhatsApp 094 999 888. 094 999 888. Better Fit, atención clínico-podológica, cuida la salud de tus pies. Reserva tu turno al 2-402-7863. 2-402-7863. Tratamiento de todas las patologías del pie. Nos especializamos en la atención del pie del adulto mayor. Mario Casinoni, 1438, entre Palmar y Rivera.
Mariana Barreiro, estilista, tratamientos con productos naturales, tratamiento nutritivo que hidrata y renueva la fibra capilar. No dudes en agendar tu cita, WhatsApp 096-587-587, 096-587-587. Arenal Grande 2514, Mercado Reus, local 3. Instagram, Mariana Barreiro, estilista. La miel, noble producto de la abeja, elaborada a partir del néctar de la flor. Los seres humanos la han utilizado desde hace miles de años. Contiene vitaminas, sales minerales, aminoácidos. Cuenta con propiedades antibióticas, antivirales y ayuda en procesos alérgicos. En aromas y sabores naturales encuentras la mejor selección de mieles del Uruguay. El libro que te recomendamos hoy es La revolución de las algas. Las algas ofrecen un campo de innovación y soluciones concretas. Si aprendemos a cultivarlas de manera sostenible, las algas podrían alimentar a la humanidad, sustituir el plástico y reconstruir los sistemas marinos. Un libro colmado de esperanza y de conocimiento. One Vision, la calidad y calidez de siempre en 2 locales con todo el lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y Camino de los Horneros. Y en 18 de julio, 2292, a pasitos del Obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094 16 16 71. Los perfumes alquímicos evocan nuestras emociones más profundas. Nos ayudan a conectar, a sanar y a amar incondicionalmente. Los alquimistas fueron los primeros en descubrir los poderes de la combinación de esencias. Combinando elixires de gemas, aceites esenciales y esencias florales, potenciado con el poder del Reiki, logramos un concentrado energético armonizador. Es un producto creado por Aromas y Sabores. Cultura, deporte, entrevistas, actualidad. Desde el centro de Montevideo directamente a tu teléfono, tablet o computadora. fmciudadela.com. Arde Internet. ...88.7... Transmite FM Ciudadela. Arde la ciudad. Hay aromas que te llevan lejos a momentos que volvés a recordar. Hay sabores que te hacen viajar en el tiempo a un lugar. Aromas y sabores naturales. Casinoni 1469, esquina Palmar. Transmitir al aire la charla del corte, que también está muy interesante. Bueno, Néstor, me encantan las novedades que tenés. La verdad que sí. Igual te confieso que extraño los paseos a pie. ¿Cómo te gustan, no? Me encanta, Sí. me encanta porque es una forma de interacción con la gente bien distinta y cada vez se suma más gente, es alucinante, digamos. Sí, aparte haces ejercicio, te distraes. Sí. Bueno, cuando vas para el lado de la Rambla es una belleza. Claro. El Prado. Imagínate que esta aventura de los paseos a pie la iniciamos hace 3 años, 4 años más o menos, Sí, que fue donde nos conocimos, vos por y yo. supuesto. En el bar El Hacha. Ahí va, en el bar El Hacha, exactamente, donde terminábamos el paseo de Ciudad Vieja en aquel tiempo.
Y lamentablemente está cerrado, así que tendría Sí. que aparecer un sponsor ahí que ayude a reabrir ese que es el boliche más antiguo de la Claro, historia del icónico, país, que ¿no? todavía está en pie. Como con decirte que cuando se construyó ese boliche, alrededor era campo, imagínate, en plena Ciudad Vieja, No, por en favor. el Es que siglo tendría que XVIII. ser patrimonio, ¿no? La verdad es que sí, tendría que estar protegido de alguna manera, pero bueno, este es un país que se lleva muy mal con la memoria, en Sí. todos los sentidos de que existe, digamos. Pero bueno, estamos por inaugurar Paseo Nuevo. A esta altura son 6 paseos que hacemos por los barrios de la ciudad. Y el paseo de Ciudad Vieja, clásico, digamos, aquel que... Con ese comenzaste, ¿no? Con ese empecé de la manera más peculiar, porque yo decía, a ver, Sí. ¿qué podemos hacer de nuevo? Y terminé recuperando una modalidad de trabajo que ya había estado probando en otros países, pero nunca en Uruguay. En Colombia, sobre todo, había estado desarrollando paseos a pie por los pueblos del interior de Colombia, porque muchos de ellos quedaban aislados por el conflicto armado, digamos. Había Claro. guerra alrededor y la Sí. gente no salía de los pueblos por miedo a quedar atrapado en un fuego cruzado, digamos, Claro. gente inocente. Algunos de esos pueblos en ese aislamiento empezaron a decaer hasta prácticamente desaparecer. Y estamos hablando de pueblos bellísimos, de origen coloniales y unos lugares absolutamente asombrosos. Lo que hacía yo con esos pueblos era reunir barras de gurises que a esa altura no tenían trabajo, estaban al santo botón todo el día, digamos, en una esquina, y junto con ellos investigar las historias del pueblo. Mira. Historias de aparecidas, de sitios encantados, de luminarias, como le llaman allá las luces malas. Mira. Este, Investigadores de la historia. Exacto. Y bueno, yo ayudaba a armar un recorrido, digamos, dentro de la ciudad, narrando esas historias. Ese recorrido lo hacía yo mismo un par de veces y después se lo pasaba a los gurises de la comunidad para que lo trabajaran ellos, digamos. Entonces se volvía no solo un recurso de fortalecimiento de la identidad de ellos con el pueblo, sino también un recurso de atracción, digamos, De y estudio y de hacer algún cultural. peso, Claro. digamos. Eso hizo milagros en esos pueblos, porque pueblos de al lado, que estaban igual de aburridos que ellos, digamos, empezaron a arriesgarse de todas maneras a ir al pueblo vecino, digamos, a ver qué era eso que estaba pasando con las historias y qué sé yo. ¿De qué se trataba? Claro, exacto. Hace 3 años atrás o 4 se me ocurrió hacer algo parecido acá, pero con otro sentido distinto, digamos, menos social y más cultural. Diseñé un pequeño un recorrido muy sencillo, digamos, por la Ciudad Vieja y parte del centro, y sabía que, por la experiencia que ya tenía, que los recorridos hay que probarlos con gente, digamos, sino para ver si las distancias están bien, si Cómo los se escucha, todo relatos, eso, ¿no? exacto. Así que, como para hacer una prueba, puse una visita en el Facebook mío de aquel tiempo, que creo que tenía 50 contactos, y mirá que no te estoy exagerando nada, para ver si reunía por lo menos 7, 8 personas para hacer el Que te recorrido y preguntarles acompañaran. qué les parecía, antes de hacer una convocatoria más seria. 350 personas cayeron, boquiabierto, no tenían ni amplificación, hice toda garganta pura, imagínate, en plena calle. Salí ronco, pero feliz. Y ese fue el inicio de este proyecto en el que estamos ahora, se llama Montevideo Secreto, que inicialmente empezó con paseos a pie. Pronto inauguramos el Paseo del Prado, más de 500 personas Ese fue participaron en la impresionante. inauguración. Está la foto Sí. No, por que son toda la avenida, que era un río de gente, sí, un río de gente. Sí, imagínate más de 500 personas, 550 personas paseando juntas. Un fenómeno cultural nuevo, digamos, totalmente nuevo. Impresionante. En el entorno del Prado, que es un entorno bellísimo, Mágico, romántico. claro. Después fuimos con los paseos temáticos. Empezaron a pedirme paseos, sobre todo el sistema educativo. Los alumnos de la UTU de Suárez estaban preparando un proyecto para estudiar el tema de las culturas afro
en Uruguay. Mirá. Y me preguntaron si yo tenía algún recorrido. Les dije que no, pero que yo se los armaba. Y así nació un paseo nuevo, que hasta el día de hoy lo hacemos, se llama La Huella Afro, por el barrio sur fundamentalmente, y donde narramos muchas de los aspectos más desconocidos del aporte de la gente de piel negra a nuestro modo colectivo de ser. Y bueno, eso nos alentó para que inventáramos un nuevo paseo temático llamado Orígenes. Es un paseo también por la ciudad vieja, pero es un paseo mucho más fuertemente histórico. Es un paseo por la ciudad tal como era en el siglo XVIII. Los lugares, las anécdotas, la gente, la forma en que se vivía en aquel tiempo, un rancherío miserable, imagínate cómo se inventó la idea de Montevideo, dónde salió el nombre incluso. Todo eso es parte de ese paseo Orígenes. Después fuimos por el buceo, que hoy por hoy es el más taquillero, entre comillas, digamos, el que reúne más gente. Más de la mitad del paseo es por dentro del cementerio, digamos. Ah, mira, ese no lo hice. Ah, te falta. Bueno. Y te va a faltar otro que estamos a punto de inaugurar ahora en la próxima temporada, que es Montevideo Secreto Cordón. Ah, bueno. Uy, no, hay cada cosa en el Cordón. Cada cosa. Uy, no, hay cada cosa en el Cordón. No conozco historias. Ah, no, absolutamente imponente. Te podría contar un par de cosas así al abuelo de pájaro, no sé cómo andamos de tiempo. Dame una picadita. Una picadita, dale, te doy una picadita. Vos sabés que en Montevideo, desde que se inauguró, una plaza de toros. ¿Ya? Estaba en la zona del puerto, de lo que ahora es el puerto era mucho más chiquito, por supuesto, en aquel tiempo, y ahí se había levantado una plaza de toros. Por distintos motivos, se usó muy poquito, solo 2 veces hubo corridas de toros ahí, y eran básicamente un tablado de madera, digamos. Se tuvo que desmantelar para ampliar el puerto. La siguiente vez que se hizo una corrida de toros en Montevideo, aunque te parezca increíble, fue en la Plaza Matriz. No te puedo creer. Sí, señor, durante tiempos del dominio luso-brasileño, no, del dominio portugués. Justamente para celebrar después de que murió el rey de Portugal, para celebrar la asunción del nuevo rey, se hizo una corrida de toros en la Plaza Matriz. No. Pero eso fue una única vez, digamos, nunca se volvió a hacer algo ahí. La primera verdadera plaza de toros que hubo en Montevideo fue en el Cordón, donde ahora está el Gaucho. Sí, señora, pero tremenda. Sí, tremenda. Las anécdotas que hay por ahí, bueno, son parte de eso. De hecho, hay un trabajo magnífico que viene de aquellas épocas, que es una crónica, digamos, se llama Las Toraidas, que es una crónica de las corridas de toros, y hay que agarrarte fuerte porque son desopilantes, son imponentes. En la avenida 18 de Julio, lo que es ahora la avenida 18 de Julio, por supuesto era el camino para Maldonado en aquel tiempo, había una costumbre de noche, viste que la avenida hasta el día de hoy es bastante sinuosa, digamos, es en realidad el último estertor de la cuchilla de Aedo. La cuchilla de Aedo. Claro. No se veían los caminos, imagínate, de noche eran unas oscuridades tremendas. Entonces salían las bifurcaciones, la manera que tenían de marcar los caminos importantes para que la gente los viera y los pudiera seguir, que eran básicamente senderos hechos por las carretas, digamos, y los pies humanos, era ponerles cruces. ¿Ya? Poner una cruz, digamos, para que la gente lo viera e incluso pudiera rezar antes de emprender el nuevo camino, digamos. Mira vos. Así de peligroso era andar por esos caminos de aquel tiempo, digamos, ¿no? Acá había de todo, desde tigres hasta piratas, indios, de todo. Sí. No nos cuentan nada de todo eso, pero la verdad es que es apasionante. Y la más conocida de todas esas cruces era un camino que iba justamente para el este, pasaba por lo que en aquel tiempo se llamaban la Punta de las Carretas, porque
resulta que era el lugar donde estacionaban carretones que traían animales de las estancias para alimentar un saladero muy grande que se había instalado en esa zona. Se llamaba la punta de las carretas. El camino que iba para ahí estaba marcado con un Cristo, digamos, una cruz. Y resulta que había dos hermanos de apellido Fernández, que a pesar de ese apellido eran vascos, vascasos, y que iluminaban todas las noches, fíjate vos, se ocupaban de que eso estuviera iluminado con una pequeña lumbrera de aceite. De aceite, tipo Exacto. antorcha. Eso hacía que la cruz con el Cristo se movieran y parecía que la gente la aterraba. Hay leyendas, ¿viste?, de que se le apareció el Cristo y la gente se tiraba en el piso a pedir perdón, digamos. No te puedo Claro. creer. Ese Cristo todavía existe. Está a la vista de todo el mundo, en pleno 18 de julio, en la iglesia del Cordón. Si entras a la derecha, te vas a encontrar con el Cristo de los hermanos Fernández. Y lo vamos Es a el ver mismo, contigo en el lo vas a ver recorrido. conmigo, y eso es una de las montones de anécdotas que puedo contarte. Néstor, se nos fue el tiempo, muchísimas gracias. Como nos pasa siempre. Nos pasa siempre, pero fue un aperitivo para que se enganchen y puedan disfrutar de este nuevo paseo. Muchísimas gracias, Néstor. Dale, un Hasta la gustazo próxima. para vos y hasta la próxima, que ojalá sea pronto. Gracias, que pasen bien. Buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora. Desde el 88.7 transmite FM Ciudadela, Arde la Ciudad. Arde la